Muy buenas tardes, región de Aysén. Hoy día, viernes 5 de junio, iniciamos un nuevo reporte con motivo de la pandemia. Informamos que nuestra primera autoridad regional, la nacional Yoconda Navarrete Arratia, no estará presente por motivos de salud. Por lo mismo, dejamos en este minuto al general de la Defensa Nacional, señor Joaquín Morales Buroto. Muy buenas tardes a los habitantes de la región. Voy a dar a conocer las actividades de apoyo efectuadas durante las últimas 24 horas en cuanto al control de la pandemia en la región, así como también en cuanto al control del orden público. Respecto al toque de queda, se controlaron 31 personas el día de ayer y fueron detenidas un total de 16. Se nos escapó el día de ayer la cifra en términos de los promedios que habíamos tenido durante los últimos días, que eran promedios 6 detenidos diarios. Dentro de estos 16 tenemos 13 en la ciudad de Coyhaique y 3 en Puerto Aysén. También indicar que dentro de estas personas que fueron detenidas hubo 4 personas reincidentes. En ese sentido, reitero a aquellas personas que no piensan en los demás, que no tienen conciencia, que no son responsables, que midan sus actos. Este tipo de transgresiones claramente va a traer consecuencias para ellos, por lo tanto seamos responsables, seamos disciplinados y evitemos caer en este tipo de faltas, sobre todo aquellas personas que ya están siendo reincidentes y que por cierto pasaron a control de detención, de acuerdo a lo determinado por el fiscal de turno. En cuanto a aduanas sanitarias, se controlaron 76 personas el día de ayer, 25 en la Junta, así como también 12 vehículos. En Puerto Cisnes 34 personas y 12 vehículos también. Paso Güemules 17 personas y 17 vehículos. Respecto a alteración del orden público, no hubo alteración del orden público, lo que es muy bueno. Y en cuanto a la cadena de abastecimiento, se mantiene sin interrupciones. Quiero indicar también que las Fuerzas Armadas están cooperando ya desde varios días en todo lo que es la elaboración, carguío, distribución de cajas de alimentos, así como también el control necesario, por cierto, de las cuarentenas. Finalmente, como jefe de la Defensa Nacional, quiero hacer un llamado a la precaución durante el fin de semana, el día de hoy, sobre todo los desplazamientos. Tratemos de mantenernos en nuestras casas porque hay un frente de mal tiempo y obviamente reviste un riesgo en cuanto al desplazamiento por las distintas rutas, así como también reiterar el cumplimiento a las medidas sanitarias. Hemos sido testigos de las cifras negativas existentes a nivel país. No nos relajemos, seamos solidarios, seamos disciplinados, seamos conscientes y seamos responsables. Es la única manera que podamos evitar o minimizar los efectos de esta pandemia en la región de Aysén. Muchas gracias. Le agradecemos al general de la Defensa Nacional, señor Joaquín Morales Buroto. Ahora damos paso a nuestra seremi de gobierno, la señorita Tatiana Fontecha Borges. Muy buenas tardes. En relación a la entrega de las primeras canastas familiares, queremos pedir que todas las personas que no han recibido hasta el momento su beneficio puedan canalizarlos directamente con las gobernaciones provinciales. Este programa presidencial Alimentos para Chile, que hasta el día de ayer ha funcionado de la manera más oportuna e inmediata, ha logrado entregar hasta la fecha 764 canastas familiares a las provincias de Coyhaique, Aysén y Capitán Prat. En esta primera etapa hemos llegado a los campamentos Familias en Toma, Sonriendo al Futuro de Puerto Aysén, Galpón Municipal y Toma de Errázuriz de Coyhaique. Del mismo modo, queremos resaltar que este trabajo y esta coordinación se ha llevado junto con nuestros pequeños comerciantes de Coyhaique, con quienes hoy hemos hecho trato alrededor de 22 personas o de 22 locales comerciales. Estos se han cancelado a tiempo y están ayudando hoy día a la movilidad de la economía local. Igualmente, invitamos al resto de los comerciantes y en especial a todos aquellos comerciantes de barrio a que se sumen. El día de hoy no sobra nadie y este esfuerzo tenemos que hacerlo en conjunto.
Ahora sí. Preguntas de la prensa, Seremi. Sí, adelante. Estábamos un poquito. Javier Gallardo de Radio Las Nieves le pregunta ¿qué puede responder a las críticas que han surgido sobre la forma en que se están entregando las canastas de alimentos, donde se acusa utilización mediática excesiva y aprovechamiento político? Las críticas el día de hoy sobran si es que no son constructivas. Aquí, como gobierno del presidente Sebastián Piñera y en esta campaña de Alimentos para Chile, nosotros tenemos que llegar a quienes más nos necesitan. Y eso es el 40% más vulnerable de la región de Aysén. Y si queremos ponerlo, no solo en cifras, son cerca de 12.000 familias ayseninas que hoy día necesitan este beneficio. Respecto de la utilización mediática, primero que todo aclarar que esto reviste a un proceso de transparencia donde nosotros mostramos que efectivamente se están entregando estos insumos y a qué familias se están entregando, pero también por sobre todo porque es menester de este gobierno, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, comunicar todas las políticas públicas que hoy día estamos llevando a cabo. Francisco Mardones de Diario El Divisadero dice que en este mismo momento hay una tremenda fila de personas esperando a las afueras de Junaep para exigir el pago de becas. Es una situación que viene denunciándose desde abril. Llaman a los teléfonos habilitados para consultas y tampoco existe respuesta. Esta situación afecta a alumnos que están fuera de la región con muy pocos recursos. ¿Cuál es la solución que se les puede entregar a esas familias? ¿Que sigan llamando teléfonos en los que nadie atiende? ¿Que sigan yendo a las oficinas donde nadie les abre las puertas? ¿Es esa la instrucción que tienen? No contestan los teléfonos ni atienden al público. ¿Qué se puede hacer al respecto? Primero es mitificar que se encuentra una tremenda fila fuera de las oficinas de Junaep. Hechas las consultas a la directora subrogante de Junaep, nos explica que están trabajando de acuerdo al protocolo. A nivel nacional no se está recibiendo público en ninguna oficina de Junaep de manera presencial. Sin perjuicio de ello, están habilitados los teléfonos, correos electrónicos y además, particularmente respecto de las consultas del pago de beneficios de becas de Junaep, están recibiendo en este momento las consultas por los RUT y entregando también la información directamente a quienes son hoy día los beneficiarios o sus familiares. Particularmente en la situación de aquellos alumnos o estudiantes de la región de Aysén que se encuentran fuera y que son beneficiarios de algún tipo de beca, estas tienen como plazo el 5º día hábil del mes para poder ser pagados quienes son postulantes y renovantes de la beca. Se espera, y de acuerdo a lo que se me informa minutos antes de salir al punto de prensa, debieran estar el día de hoy canceladas los montos correspondientes al mes y también al pago al cual se postula. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la Seremi de Gobierno. Ahora invitamos a la Seremi de Salud, Autoridad Sanitaria, Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenos días a todas las familias ayseninas. Antes de dar inicio a mi reporte epidemiológico, quiero agradecer el centenar de muestras de cariño y de afecto que recibí a través de redes sociales, a través de mi teléfono personal y a través de mi familia por el día de cuarentena o teletrabajo preventivo que tuve que realizar, producto de un funcionario que entró en sospecha por COVID-19. Sin duda alguna que en tiempos difíciles y en momentos de pandemia, palabras como las que me entregaron a través del celular y a través de las redes sociales, con una amplia gama de sectores, constituyen un aliento para poder seguir trabajando junto a ustedes en poder hacerle frente a esta pandemia. Para continuar, ahora les informo del reporte. La región de Aysén ya contabiliza 20 casos oficiales por COVID-19, 8, como ustedes ya lo saben, recuperados. El resto se encuentra algunos en residencia sanitaria, otros aún hospitalizados y el resto recuperado y en sus domicilios. En relación a las cuarentenas, podemos informar que 323 personas permanecen en cuarentena estricta
siendo los 12 últimos casos positivos, 8 personas que están a la espera de resultado y 42 personas por ser contactos estrechos a los últimos casos informados. 204 personas que están en cuarentena preventiva obligatoria determinadas por la autoridad sanitaria tras el arribo en algunos puntos de nuestras aduanas sanitarias de la región de Aysén. 1.421 sospechas llevamos a la fecha en estos meses, lo que nos ha permitido poder mantener no solamente el control de la curva, sino que la trazabilidad de cada uno de los casos, sin tener casos paralelos ni secundarios al último caso que obtuvimos sin trazabilidad epidemiológica, y me refiero al adulto mayor. En relación al informe de vacunas, poder informar que tenemos un 99.8% de vacunas, quedando solamente un delta o una brecha de un 0,2%, lo cual nos satisface y nos llena de orgullo, toda vez que tenemos una comunidad completamente comprometida y que ha entendido el objetivo de prevenir la influenza y disminuir un virus circulante que normalmente también todos los años se ha llevado a nuestros adultos mayores y que nos va a permitir no agravar enfermedades en el caso que tengamos, por ejemplo, pacientes hospitalizados con COVID. Aún nos queda un delta pendiente que se traduce en los niños de primero a quinto básico, a quienes hoy día seguimos reforzando esas familias que aún tienen niños de 6 a 10 años sin vacunar, puedan, ¿no es cierto?, llevarlo a algún centro de salud cercano para recibir su vacuna contra la influenza. En relación al estado de salud de los pacientes, que lo entregaré en un marco general porque está el subdirector médico, doctor Fournier, para entregar el detalle de cada uno, por lo menos los hospitalizados, puedo informar que un caso que fue detectado en esta región, que es el tripulante de la región de los lagos, se encuentra cumpliendo cuarentena en una residencia sanitaria en la región de los lagos. 6 casos se encuentran cumpliendo cuarentena en la residencia sanitaria que tenemos en la comuna de Coyhaique, y me refiero al grupo familiar del funcionario público de Puerto Aysén, y también al penúltimo caso, funcionario público del CEFAM, Víctor Domingo Silva, junto a su pareja cónyuge. 4 casos, y el adulto mayor también de la localidad de Puerto Aysén. 4 casos cumplen cuarentena en sus hogares bajo vigilancia epidemiológica, y aún permanece una paciente hospitalizada en el servicio de medicina con requerimientos de oxígeno, que probablemente va a detallar el doctor Fournier. En relación a las medidas sanitarias, informar a ustedes que durante el día de ayer fue publicado finalmente en el Diario Oficial el decreto que establece que la Autoridad Sanitaria Regional Alejandra Valdebenito establece como medida restrictiva la cuarentena obligatoria a todos los residentes de la región de Aysén, estableciendo algunas excepcionalidades para los trabajadores, en los cuales cambia la figura a cuarentena laboral, es decir, mantener un distanciamiento y un aislamiento junto con su grupo laboral de trabajadores, responsabilidad que caerá tanto en la empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, como también en la persona o en el trabajador que no cumpla con los protocolos determinados por las empresas, y que esta autoridad sanitaria, a través de la Unidad de Salud Ocupacional, fiscalizará constantemente. Muchas gracias. Muy bien, Seremi, tenemos consultas de la prensa para usted. Elías Muñoz de Huelche Noticias le pregunta: la evidencia científica advierte que lo ideal es que las cuarentenas preventivas por sospecha de COVID sean a lo menos de 14 días, ya que hay un periodo de infectividad e incubación donde el virus se replica y puede dar PCR negativo en primera instancia, mientras que muchos pacientes son asintomáticos. ¿Por qué las autoridades han adoptado cuarentenas de 1 o 4 días sin tener certeza que podrían desarrollar los síntomas una vez que el virus se replique en su sistema? Todas las recomendaciones con las que estamos trabajando a nivel regional, esta autoridad sanitaria como intendencia,
y los actores, ¿verdad?, director de servicios, subdirector médico y todo ese equipo epidemiológico, estamos trabajando en base a la evidencia científica, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como un gran paraguas, pero también a las recomendaciones que emanan del Ministerio de Salud a través de resoluciones publicadas en el Diario Oficial. A nivel de autoridades regionales, ninguna autoridad de esta región, al menos, ha concurrido a trabajar después de haber tenido un contacto estrecho con alguien positivo. Nosotros hemos cumplido nuestras cuarentenas. Recordar que la cuarentena o trabajo laboral preventivo que realizó al menos yo fue toda vez que un funcionario público, sin tener contacto con ningún COVID positivo, porque eso también es importante aclararlo. El funcionario nunca ha tenido contacto con algún COVID positivo, pero presentó signos y síntomas sugerentes de un resfrío, de un estado gripal. Hoy día, en fase 4, la sensibilidad para tomar el examen PCR es absolutamente extrema. ¿Qué quiero decir? Que basta con 2 o más signos o síntomas sugerentes de algún resfrío o una fiebre. Aun cuando no exista fiebre, se le va a tomar PCR y por lo tanto ingresa a protocolo COVID. En esa misma línea, Seremi, el mismo colega Arián Muñoz pregunta o comenta, dice: la resolución del MinSal del 30 de mayo establece que las cuarentenas preventivas serán de 14 días, independientemente del resultado PCR. Esta decisión se está considerando en el ISEN, más aún cuando la sociedad científica se alarmó cuando el subsecretario Zúñiga retornó al par de días de ingresar a una cuarentena preventiva, ya que el periodo de incubación se establece en 14. Nosotros estamos trabajando de acuerdo a todos los decretos y protocolos que establece el Ministerio de Salud, inclusive aún siendo aún más exhaustivos y minuciosos, dado el número de casos bajos que tenemos, nos permite la libertad de poder aumentar la toma de PCR, sobre todo en funcionarios o en personas que tienen una alta relación con grupos de riesgo, como son pacientes hospitalizados, como son grupos de mayor vulnerabilidad, adultos mayores, centros de menores, etcétera. Así es que desde esta autoridad regional y desde la autoridad sanitaria se están tomando todas las medidas que así dicta la resolución a la que alude el periodista de Huelche Noticias. Desde Puerto Vicen, Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, pregunta: ¿se tiene claro la trazabilidad de cómo se contagió el último caso del profesional del hospital de Coyhaique? Sí, estamos trabajando, estamos aún en vigilancia epidemiológica de sus contactos estrechos, de sus contactos secundarios, pero es un funcionario que atiende pacientes COVID positivos y por lo tanto la lógica nos dice que el contagio fue con COVID positivos hospitalizados en el Hospital Regional Coyhaique, recordando a la comunidad que es el estamento médico, de enfermería, el paramédico, el administrativo, todo aquel que trabaja en un hospital, en un CEFAM, el que tiene más riesgo de infectarse por COVID, porque en definitiva es el que está en contacto directo con pacientes positivos, con pacientes con tos y con pacientes que emanan fluidos que son de alto riesgo. El mismo medio, Seremi, le consulta si es efectivo que cambió el protocolo de velatorio de fallecidos y ahora se prohíben los velatorios en los domicilios particulares. ¿Que se prohíben, me dice? No. Sí, que si es efectivo que cambió el protocolo de velatorio de fallecidos y ahora se prohíben los velatorios en los domicilios particulares. Cuando parte esta pandemia cambian muchos modos de vivir, cambian muchos modos de muchos rituales, y entre ellos, frente a esta pandemia, uno de los más dolorosos y sin duda alguna para cada uno de nosotros y nuestra familia tiene que ver con la pérdida de un familiar. Hoy día, efectivamente, las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud y que ratifica el Ministerio a través de sus protocolos ministeriales, establece que los funerales, ¿verdad?, y los velatorios deben realizarse en un lugar establecido para tales efectos, con el único objetivo de resguardar la salud de los deudos y de quienes puedan acompañar o quieran acompañar a la familia en este proceso tan doloroso como lo es un velatorio. Mónica Soto, de la radio La Voz del Ciprés de las Huaytecas, le consulta: nuevamente en Melinca se registró un caso positivo por COVID-19 de una empresa privada, correspondiente a una embarcación con 8 tripulantes, en malas condiciones por no esperar el resultado de sus exámenes. ¿Cuáles van a ser las medidas impuestas a la empresa por su irresponsabilidad?
¿Y qué pasaría si esta persona se complica su estado de salud en Melinca, ya que nuestra posta no cuenta con los implementos para un paciente con COVID-19? Hemos dicho que cada una de las medidas emanadas por el Ministro de Salud y reforzadas y difundidas a través de la Seremi de Salud Aysén no van a tener ningún impacto si no contamos con la colaboración de la ciudadanía. Sin duda alguna que aquí hay un acto sumamente irresponsable que pone en riesgo no solamente la salud de cada uno de los tripulantes de esa embarcación, sino que también pone en riesgo la salud de una comunidad y de una región completa. Es por eso que el Código Sanitario, la alerta sanitaria, establece, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas sancionatorias desde el punto de vista del Código Sanitario. Pero no nos olvidemos que también existen medidas sancionatorias desde el punto de vista penal. Y sin duda alguna que esta autoridad sanitaria o la de los lagos va a establecer las medidas punitivas que correspondan por el grado de irresponsabilidad y de poner en riesgo la salud pública, no solamente de la región de los lagos, sino que también de la región de Aysén. Por último, Seremi, Christopher Bilbao de Radio Santa María le consulta o afirma más bien que hoy hubo una gran cantidad de personas que tuvieron que hacer fila a la intemperie, digamos, en la municipalidad de Coyhaique. ¿Qué recomendación se hace de la autoridad sanitaria al municipio por esta situación? Las recomendaciones y las medidas sanitarias están establecidas, están dictadas por el Ministerio de Salud y las hemos reforzado día a día en cada uno de los puntos. Pero es importante establecer que el municipio de Coyhaique o cualquier municipio de la región de Aysén ha establecido sus propias ordenanzas. Si aquí no tenemos el compromiso y la colaboración de cada una de las autoridades locales, regionales, ¿verdad?, no vamos a poder combatir esta pandemia, no vamos a poder prevenir esta pandemia que se nos desborde nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, si bien es cierto, el municipio tiene su propia autoridad regional o autoridad comunal, es importante también el compromiso que puedan tener las familias, el compromiso que pueda tener cada uno de los profesionales que laboren en ese municipio, de tal manera de entre todos ir pudiendo dando soluciones a este tipo de problemas. Una pandemia en la cual no estábamos preparados, no solamente como región, sino que como país ni como mundo, y por lo tanto hay que irle dando solución a cada una de esas medidas. Las mismas colas se forman en otras instituciones públicas y sin duda alguna estoy absolutamente segura que a diferencia de Dillon, de Corona, de todas estas multitiendas que la gente, ¿no es cierto?, innecesariamente a lo mejor hace estas filas, lo más probable es que estaban haciendo una fila en el municipio para obtener algún certificado que les permita recibir algún beneficio del Estado de Chile. Muchas gracias, Seremi. Le agradecemos a la Seremi de Salud, señorita Alejandra Valdebenito, y damos paso al director, al subdirector, digamos, médico, doctor Franklin Fournier. Hola a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero partir clarificando un poco un malentendido que hubo el día de ayer. Ayer me entrevistaron desde Radio Santa María y a raíz de algunos funcionarios que me llamaron hoy día temprano, bastante molesto porque al parecer lo que dije ayer se malentendió. Lo que entendieron fue que yo habría acusado que el contagio del último caso del colega que se contagió en el Hospital Regional Coyhaique habría sido por el mal uso de PP. La verdad es que nunca quise decir eso y si se malentendió, por favor discúlpenme, pero no es para nada así. Al contrario, lo que yo traté de decir es en general, ¿cierto?, que el poder dictar resoluciones, dictar decretos, dictar protocolos de actuación pueden ser muy buenos, pueden ser muy planificados, pueden ser muy revisados, pero sin embargo, si no cumplimos estas recomendaciones, estos protocolos, esta exigencia, evidentemente no sirven de mucho. Y con esto me refiero a las personas que están en cuarentena y que no cumplen la cuarentena, me refiero a quienes tienen síntomas y no acuden según las indicaciones a tomarse los exámenes, me refiero a quienes llaman irresponsablemente a sacarse las mascarillas porque las mascarillas no protegen o porque producen algún daño. A ese tipo de situaciones me refiero. El caso del colega que se contagió, lo mencionó un poco la Seremi recién, en realidad se produce dentro del contexto clínico, estando con pacientes con COVID positivo, con una alta carga viral algunos, y por lo tanto es parte de los riesgos. Esto sucede en todo el mundo, a pesar de todas las medidas que se puedan tomar. Cuando existe una gran carga viral, evidentemente el riesgo aumenta. El que una persona se contagie va a depender del estado inmunitario de la persona, pero así también influye obviamente la cantidad de
microorganismos, de bichos a los cuales uno se venga o se ponga a exposición. Por lo tanto, evidentemente es un riesgo y es por eso que se produjo. Así que si es que algún otro funcionario entendió, al igual que esta persona, que yo había hecho eso, por favor les pido la disculpa, pero en realidad nunca fue la intención. Paso a dar el reporte ahora. Con respecto a las residencias sanitarias, se está trabajando en conjunto con los alcaldes, tal como lo anuncié el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en una reunión que tuvimos el día domingo con los alcaldes, para poder conseguir también este tipo de residencias que no serían estrictamente tales residencias sanitarias, sino serían lugares en donde puedan guardar su cuarentena algunas personas que no cumplan con los criterios de riesgo, que no tengan patologías que puedan descompensarse y que evidentemente tengan un cuadro bastante leve, si es que así se estima conveniente, y obviamente se viese sobrepasada también la capacidad que está instalada acá en Coyhaique, ya que hemos definido que los pacientes que están positivos se trasladen, todos aquellos quienes tengan riesgo, a la ciudad de Coyhaique para que estén más cerca del centro asistencial que pudiese darles alguna atención en caso de que se vayan a complicar. Dicho esto, en la comuna de Coyhaique contamos con 2 residencias, abrimos una segunda residencia el día de ayer, ya que han aumentado obviamente la cantidad de sospechosos de acuerdo a las últimas definiciones. Como decía recién la Seremi, estamos apuntando más sensiblemente, o sea, las definiciones establecen que ciertas personas que cumplan con ciertos síntomas, con ciertos criterios, van a pasar a ser sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Esto es bueno en qué sentido? Vamos a actuar de más, pero no se nos va a escapar nadie. Esa es la intención. Y, por lo tanto, tenemos en este momento 6 contactos estrechos en una residencia junto con una persona que está en cuarentena preventiva que no tiene las condiciones en su domicilio para poder guardarla y que sería este local exclusivamente para este tipo de personas, o sea, contactos, sospechas y cuarentenas. De estos 7 cupos que están ocupados, quedan además 5 disponibles en esta residencia sanitaria. Y en la otra residencia, la primera que se abrió en su momento, que es para contactos positivos, y evidentemente no vamos a mezclar los positivos con las sospechas, independiente que están resguardados en su dormitorio, ¿cierto?, con medidas supervisadas por personal clínico. Tenemos a 6 personas que están con COVID positivo, y varias de ellas tienen patologías que hacen que tengamos que tener un mayor cuidado y una mayor supervisión. Y además quedan 5 cupos disponibles, al igual que en la residencia anterior. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, algunos ya próximos a cumplir sus periodos de cuarentena, por lo cual se tendrá que hacer la evaluación pertinente para poder darlos de alta una vez que cumplan esta etapa. Con respecto a la cantidad de exámenes PCR que se han realizado, el laboratorio SIVA, este laboratorio privado, ha realizado ya 1.315 exámenes en toda la región, o sea, para toda nuestra región. Y nuestro laboratorio estatal, digámoslo así, está en buen pie. Ya tenemos una nueva autorización, tenemos la autorización sanitaria, ¿cierto? Y ahora el Instituto de Salud Pública ha certificado que los resultados están siendo buenos. Esta información de hace un momento. Estaría autorizado por el Instituto de Salud Pública porque los resultados que obtiene son certeros. Falta solamente unos trámites de mejora en cuanto a los flujos de atención, de seguridad para los funcionarios y de no contaminación de las muestras, pero que son cosas que vamos a resolver en los próximos días. Con respecto a la ocupación de camas del Hospital Regional Coyhaique, estamos bastante bien. Tenemos poca ocupación en la UCI, UTI y la UTI pediátrica, un 12% de ocupación en la UCI adulto, un 66% en la UTI, que es cuidados intermedios, y en la UTI pediátrica, que también es cuidados intermedios para niños, tenemos un 42% de ocupación, por lo tanto vamos bastante bien. Han ingresado algunos pacientes que no son COVID y que han requerido ocupar estas camas. Ninguna de estas camas está siendo ocupada por pacientes COVID y los pacientes que se mantienen hospitalizados no ha habido mayor cambio en su estado de salud. ¿Alguna consulta? Sí, una consulta llegó, doctor Fournier, para usted de Javier Gallardo de Radio Las Nieves, respecto de cuál es el nivel actual de ocupación de camas críticas, cómo ha estado la incidencia de enfermedades respiratorias en los últimos días en la región en comparación con el año anterior. Sí, lo de las camas críticas es lo que mencioné recién. Y con respecto a las enfermedades respiratorias,
Lo comenté también ayer, la verdad es que la cantidad total de enfermedades que concurren en los establecimientos de salud ha bajado, de personas enfermas en general, de cualquier cosa. Ahora, ese número que ya es bajo comparado con años anteriores, el porcentaje de cuántas son respiratorias también es súper bajo, lo cual está dado por el distanciamiento social, por el uso de la mascarilla, por el lavado que tenemos más frecuente de manos, que también permiten que no nos contagiemos de otras enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y además, obviamente, el que no estén en funcionamiento los colegios y la sala cuna, que también producen, como todas las familias de nuestra región sabrán, gran cantidad de contagios y también de transmisión hacia los padres, el trabajo y sigue la cadena. La cantidad de consultas respiratorias hasta el día de ayer estaba entre un 8% más o menos del total, lo cual es súper poco. Tenemos además, un 99,7% de porcentaje de vacunación total contra la influenza, lo cual es una tremenda noticia porque nos permite protegernos de esta enfermedad que pudiese además volver a agravar porque pudiese ser concomitante con coronavirus o con cualquier otra en realidad. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Sí, si me da un segundito, preguntan dónde está el laboratorio al cual usted hacía alusión, el que ya está con las resoluciones. Sí, ese va a estar ubicado dentro del Hospital Regional Coyhaique. Sí. Perfecto. Preguntaba toda la región también. Vamos a contar con los 2 laboratorios, por supuesto. Sí, ampliar la oferta. Hacía la consulta don Mario Pardo del Radio Ventisqueros. Doctor Fournier, muchas gracias, que estén bien. Cuídense, por favor, todos. Viene mal tiempo. Es probable que las personas se pudiesen enfermar, se pudiesen resfriar producto de las condiciones climáticas, lo cual puede llevar a confusión y entrarían todos a sospecha de coronavirus. Así que, por favor, cuídense todos, chiquillos. Un abrazo a todos. Le agradecemos al doctor Franklin Fournier. De esta manera estamos dando por terminado un nuevo reporte con motivo del COVID-19. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana. Muy buenas tardes.